Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 5:18. Antes de abordar este interesante versículo, vamos a invitarlo para que visite las páginas de su servidor, páginas gratuitas de su servidor, páginas donde hemos condensado los videos que hemos grabado en YouTube para que sea edificante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que todas las personas sean edificadas con estos versículos. Es por ello que los insto y los invito para que visiten las páginas de su servidor, esta página Casa de Oración Daniel Flores, junto con esta otra página de Overblock, también muy interesante, donde vienen resumidos los diferentes cursos de gramática griega, análisis gramatical como este programa, donde el análisis gramatical va de la mano con el curso de griego. Esta es la práctica, es la aplicación del método, uno de los métodos teológicos, el método gramatical, para poder hacer exégesis. Es por ello que lo invito para que visite mis páginas. También tengo un grupo en Facebook llamado Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. También lo invito para que sea parte del mismo, para que podamos edificar a los diferentes líderes cristianos y para que ellos puedan recibir teología sana. No son grupos de debates, de peleas, no son grupos para criticar iglesias, religiones, sino para edificarnos en la Sagrada Escritura. Es muy sencillo ingresar a estos grupos, links, o puede escribir en Google mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán las páginas de su servidor, aparecerá el canal de YouTube y aparece el Facebook. Entonces estos son invitaciones para que usted pueda ingresar. También quiero invitarlo para que se suscriba a esta herramienta exegética, una herramienta para traducir el Nuevo Testamento, llamada excavadigital.com. Repito, excavadigital.com, como aparece aquí en la parte superior izquierda. Esta herramienta es más que un diccionario. Es una herramienta donde vienen algunos términos importantes, como por ejemplo, vienen todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical, con el paradigma, el cual nos sirve para traducir y hacer estudios del Nuevo Testamento, y la concordancia, todos los textos donde aparece esta forma gramatical. Bien, los primeros días son gratuitos, puede usarla gratuitamente, conocer la herramienta, y si le sirve después de unos días, entonces nos ayuda de manera económica para poder sostener la página. Mateo 5:18 dice así: Jesús dijo, pues amén digo para vosotros, hasta que sobrepasare el cielo, también la tierra, una iota o un cuernecito de ningún modo sobrepasare de la ley, hasta que todas se aconteciere. Jesús es muy claro, y aquí lo dice: amén digo a vosotros, hasta que sobrepasare, hasta que pase el cielo y la tierra, dice, una iota. La iota es uno de los signos más pequeñitos, ¿verdad? Del griego, y hablemos de una iota suscrita, que es como esta que usted ve aquí, en donde está el mouse señalando. Y el cuernecito también es el trazo más pequeño del alfabeto hebreo. Está tomando en cuenta los dos. En el caso de la Reina Valera dice: os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el caso de la Jerusalén dice, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Es decir, todo lo que está en la ley de Moisés, todo lo que está, así se llamaba la ley de Moisés, los profetas, los escritos, todo lo que está ahí, todo debe cumplirse. Es decir, no fue un fracaso. El Antiguo Testamento no fue un fracaso de Dios, como algunos filósofos quieren plantearlo. Y dicen, Dios se equivocó. No se equivocó. Era parte de su plan, parte de su pedagogía, dice Pablo. Dios de alguna manera escribe recto en renglones torcidos. Es parte del plan de Dios desde el mismo origen del ser humano hasta el momento en que nace Jesucristo. Y ese proceso que inicia con Abraham cuando instala a su pueblo es parte de un plan de Dios. La historia de salvación es todo un proceso que termina y culmina en Jesucristo. Entonces, todo lo que está escrito tiene que cumplirse, es lo que dice Jesús. Todo lo que está escrito se cumple. Y como dijimos en el programa anterior, la ley no está errada. Lo que está errado son las interpretaciones que el hombre le da a la ley. Y el Nuevo Testamento es una interpretación desde la perspectiva de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios que bajó del cielo para estar con nosotros nos ha dado a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Entonces, tenemos algo importantísimo, que es que nada de lo que está en el Antiguo Testamento es invaluable. Todo vale, todo tiene su valor. Y por lo tanto, es parte de nuestro canon sagrado. Bien, vamos ahora a dar una visita por el cuadro comparativo, el interlineal. Hemos dividido lo que dice en este versículo en estas 4 oraciones. Amén, que se traduce amén. Esto es antes de ir al análisis de palabra por palabra. Amén, gar, pues, lego y min, digo para vosotros. Amén, pues, bueno, gar es pospositivo, por lo tanto se coloca antes. Pues, amén, digo para vosotros, como está aquí. En el otro renglón, eos, hasta, an, que, parelsi, sobrepasare, pasar. Sin embargo, hay otra palabra que usamos para pasar, entonces usamos sobrepasar, sobrepasare, o iranos, o uranos, el cielo, que, y yin, también la tierra. Hasta que sobrepasare el cielo, también la tierra, iota, iota es la letra griega, la iota. La iota comienza con iota, es esta, pero podríamos estar hablando de la iota suscrita como la de Parelti, la que está en la parte inferior. Iota, en, una, en se traduce como una. El lenguaje, digamos, el griego koiné no tiene artículo indefinido. Y esto no es un artículo indefinido. Cuando hablamos de en como una, no estamos hablando de un artículo indefinido. No es un artículo, porque solo tiene artículos definidos. Entonces, esto es un adjetivo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En iota una es una iota. Y o mía querea. Mía es un o una. Un cuernecito está hablando del alfabeto hebreo. Y en iota está hablando del alfabeto griego. Umi, 2 partículas negativas, de ningún modo, porque es muy fuerte esa negatividad. Parelsi, sobrepasare. Apo, desde. Tu nomu, de la ley.
pasará de la ley. Eos han hasta que panta todas llenite se aconteciere. Y yo quiero poner atención sobre esto, panta llenite, porque panta es plural, que es todo, todas, y llenite es singular. Hasta que todas se aconteciere, cuando debería decir hasta que todas se acontecieren o hasta que todo se aconteciere. Hay un panta singular, pero no es el que va aquí, no es singular, sino que es plural. No es todo, sino todas. Entonces, yo pongo el primer comentario aquí. Es usual que en el Nuevo Testamento aparezcan casos como esto, donde viene un plural y un singular. Todas se aconteciere en lugar de se acontecieren todas. Panta todas, pero ¿todas qué? Entonces aquí es donde vamos a hacer un poquitito de esfuerzo. Panta todas, todas, como está aquí, pero ¿todas qué? Entonces, hasta que todas las cosas, dicen algunas Biblias, hasta que todas qué, todas las profecías se acontecieron, porque panta viene a ser viene a ser un adjetivo, falta el sustantivo que acompaña panta. Podría referirse a rímata, que en el hebreo, en el griego de Erasmo de Rotterdam sería crímata. Pero podría referirse a rímata, que es un neutro plural nominativo, porque la palabra que falte aquí y que es omitida por una cuestión lógica es una palabra que es neutra, es plural y puede ser nominativa. No, tiene que ser nominativa, ¿verdad? Porque panta es neutro plural nominativo. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vamos a saber. No es acusativo, ¿verdad? Porque existe panta en nominativo y acusativo. No es acusativo, es nominativo por lo siguiente. Usted le pregunta al verbo, llenite, aconteciere, y le pregunta quién aconteciere. Y entonces la respuesta es todo. ¿Quién acontece? Se aconteciere todo, todo. Entonces esto viene a ser el sujeto de la oración. Viene a ser caso nominativo. Entonces el que viene aquí es un caso nominativo. Por eso la palabra más clara es que esto es una palabra neutro plural nominativa y que acompaña panta. Panta se acompaña, se concuerda en género, número y caso con esa palabra tácita que está ahí. Recordemos que eso es normal entre los griegos. En el caso del versículo anterior vimos que era un artículo. Aquí vemos que es un adjetivo y que omite esas palabras porque por sentido común ya ellos las conocían. Bien, ahí termina entonces las indicaciones que dimos. Vamos al automático y nos vamos a Mateo 5:18 para irnos al análisis gramatical. Siempre es importante decirles que cuando vamos a hacer un análisis gramatical, usted debe tener ahí un montón de libros. Debe tener diccionarios de griego, debe tener gramáticas de griego. Y eso nos va a ayudar a que la investigación que vamos a hacer sea lo más objetiva posible. En el caso del diccionario, si usted no tiene diccionario, le va a costar. Esta tabla que usted ve en la parte inferior de su pantalla es el método teológico que vamos a usar para hacer un análisis gramatical, ¿verdad? No para hacer un análisis histórico. Nosotros usamos el método gramático histórico, pero aquí vemos la parte gramatical. Aquí vamos a anotar las palabras de una oración que son variables, que varían, no las invariables, como las partículas, los adverbios, las conjunciones. Esas palabras no las hacemos, solo las que son variables las vamos a escribir en el cuadro.
los sustantivos no, los términos variables, porque el verbo es variable, los sustantivos son variables, los adjetivos son variables, los pronombres son variables, etcétera. Bueno, los artículos no los vamos a incluir, porque el artículo generalmente acompaña un sustantivo. Entonces el sustantivo y el artículo, ellos corresponden en género, ¿verdad? Concuerdan género, número y caso. Bien, estamos entonces con lo primero que encontramos es amén o amín en el griego moderno. Amín gar. Gar es pospositivo y se traduce antes que amín, o en el griego de Erasmo, amén. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es ver este amén o amín. Este amín es una partícula enfática que se traduce amén, ¿verdad? Amén, amén. Pero antes va gar, que es un pospositivo, es una conjunción coordinada explicativa, pues. Entonces ese gar, que es pues, se escribe antes, ¿verdad? Pues, y luego se escribe amén o amén. Pues amén es cuando Jesús dice algo que es como un dogma, un decreto. Esto está establecido así, ¿verdad? Amén. Y luego viene lego. Lego. Amén, lego. Esa palabra lego la escribimos en el cuadro y la buscamos en el diccionario. Entonces la vamos a buscar aquí y vamos a escribir lego. Entonces vamos a ver si ella me borra. Sí, creo que hay que borrarlo. Lego, gamma y lego, ¿verdad? Omega. Aquí la tenemos en la parte inferior, es esta, le doy un clic y le voy a dar un ejemplo como vamos haciendo con los diccionarios. No vamos a buscar todas las palabras en el diccionario porque se nos hace extenso. Tenemos que lego en primer lugar es un verbo, eso es lo primero que nos interesa. Entonces escribimos en la tabla que es un verbo. Luego nos vamos al paradigma y dice que el paradigma es lego. Lego. Este es el paradigma. Pero resulta que los verbos tienen 3 paradigmas: activo, pasivo y medio. ¿Cuál es? Entonces necesito que me diga el diccionario qué es la situación gramatical. Un presente, indicativo, activo, primera singular. Entonces presente, indicativo, activo, primera singular. Pero el que me interesa es el tercero, que es el que trae la voz, activo. Necesito el paradigma activo del lego. Paradigma activo del lego. Y lo pongo en pantalla, que es el verbo lego, que se traduce decir. El término lego, ¿dónde lo encuentro? En el presente indicativo, primera singular. Me voy al tiempo presente. Indicativo significa que es este verde que está aquí entre singular y plural, y que es primera singular. Aquí está. Decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo se traduce en el presente? Yo digo. Entonces se traduce digo. Pues amén, digo. Pasamos de página. Imin lo escribimos en el cuadro, en la tabla. Lo busco en el diccionario, me va a decir que es un pronombre personal que viene de sí. Ego y sí, que son pronombres personales, no tienen género, por lo tanto no se aplica esto, ¿verdad? Yo lo hice porque como un cuadro voy incluyendo todo, pero no se incluye eso. Nada más se ve el número, singular o plural, o el caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Por eso habla de que es un plural dativo, ¿verdad? Es decir, está diciendo que es este. Entonces, imin es un dativo. ¿Cómo se traducen los dativos? Bueno, veámoslo desde el nominativo plural. Nosotros o vosotros, de vosotros, para vosotros. Para vosotros. Digo para vosotros.
lo está diciendo, digo a vosotros, os digo, muchas Biblias lo hacen menos complejo, pues amén, os digo, es lo mismo, digo para vosotros. Aquí estamos en forma literal. Pasamos de página. Eos es una conjunción subordinada temporal hasta. An es una partícula modal de duda. ¿Acaso que? Vamos a usar que. Hasta que. Y viene parelsi. La escribimos en la tabla para investigarla, la busco en el diccionario. El diccionario me dice que es un verbo que viene de parérjome. Parérjome, lo señalo, pero para yo buscar el paradigma de parérjome me falta un dato, auristo, subjuntivo, activo, tercera singular. Este dato que es de la voz activa, porque los verbos tienen 3 paradigmas o 3 voces: voz activa, voz media y voz pasiva. Aquí tengo en pantalla entonces el paradigma activo de parérjome. Paradigma activo de parérjome, que voy a traducir como sobrepasar, porque ya tengo otro término para pasar, que es érjome. Entonces tenemos parérjome, y en parérjome, ¿dónde encuentro la palabra parelsi? Dice que en el auristo subjuntivo tercera singular. Me voy al tiempo auristo, significa que es una de estas dos columnas, subjuntivo, tercera singular. Y aquí está, parelsi. Tercera singular, parelsi. Lo puede ver. ¿Y cómo se traduce un subjuntivo auristo? Bueno, yo pareciere, digo, estamos en sobrepasar. Yo sobrepasare, tú sobrepasare, él sobrepasare. Sobrepasare, hasta que sobrepasare, hasta que finalice, pase, termine, concluya, hasta que termine. Y pasamos a la otra página. O uranos, viene el sustantivo uranos con su respectivo artículo, viene acompañado. Entonces escribimos uranos en la tabla, lo busco en el diccionario y el diccionario me dice que es un sustantivo masculino cuyo paradigma es uranos. Este es el paradigma uranos. Entonces escribo el paradigma uranos en pantalla, que traduzco como cielo. Es un sustantivo masculino, por lo tanto usa todos los artículos masculinos. Y uranos, el diccionario me va a decir que es un masculino singular nominativo, es decir, masculino singular nominativo. ¿Y por qué yo digo que masculino singular nominativo? Bueno, veámoslo. El artículo o, que es de uranos, lo busco y lo encuentro aquí. Este artículo o es exclusivamente masculino. No lo comparte ni el femenino ni el neutro. Está bien, entonces ya sabemos que eso es un sustantivo totalmente masculino. Y uranos lo encontramos aquí al lado. El artículo con su respectivo sustantivo. ¿Cómo se traduce el nominativo? El cielo, ¿verdad? Hasta que sobrepasare el cielo. Porque eso es el nominativo. El nominativo es nuestro sujeto en nuestra oración. ¿Cómo decimos? El cielo. Así decimos en nuestra oración, ¿verdad? Con los casos donde está el sujeto. El cielo, y este es el sujeto de la oración. El cielo. Pasamos de página. Que es una conjunción coordinada copulativa. También. Y luego viene y viene con su respectivo artículo. ¿Lo ven? El sustantivo con su respectivo artículo. Ambos van a concordar en género, número y caso. Entonces, escribo y para buscar en el diccionario. El diccionario me dice que eso es un sustantivo femenino. Es femenino. Y que viene de y.
Aquí está la gama, nada más que en mayúscula. Necesito entonces el paradigma de G. Aquí está G, que vamos a traducir como tierra. El hebreo traduce a Aretz, ¿verdad? Y que es un femenino, por lo tanto aquí están todos los artículos femeninos, totalmente distintos a los artículos del masculino. Dice ig, y dice que es un femenino singular nominativo. Femenino singular nominativo. ¿Por qué femenino singular nominativo? Veámoslo. Tiene el artículo i, ¿dónde está? Aquí está. Es un femenino singular nominativo. Este artículo i es exclusivamente femenino. No está ni en el masculino ni en el neutro. Y luego tenemos femenino singular. Tenemos G, que es el sustantivo. ¿Cómo se traduce el sujeto de la oración, el sujeto de una oración con su respectivo artículo? La tierra, correcto. También la tierra. Esto es sujeto de la oración. Es nominativo, ¿verdad? Sobrepasare. ¿Quién sobrepasare? El cielo, la tierra. Son sujetos, sustantivo de la oración, pero son sujetos, ¿verdad? Entonces son nominativos. Ahí se traduce el cielo, la tierra, etc. Pasamos. Dice iota. Iota. Lo escribimos en la tabla para investigarlo. El diccionario me dice que es un sustantivo, que el paradigma es iota, que es un sustantivo neutro. Iota es un sustantivo neutro. Entonces, como es un sustantivo neutro, iota, lo escribo aquí con todos los artículos neutros, ¿verdad? Tiene artículos interesantes. Comparte con el masculino los artículos del genitivo y el dativo, que son los que nos pueden presentar algún problema en caso de tal vez de adjetivos. Bien, entonces tenemos el paradigma de iota, lo ponemos acá. Esta palabra solo aparece en Mateo 5:18. Vamos a ver, vamos a cerciorarnos, pero creo que solo aparece ahí la iota. Vamos, mírela, aquí está. Y a ver, dice, sí, solo aparece en Mateo 5:18. Esta palabra es solamente exclusiva de este versículo, Mateo 5:18, que aparece como nominativo. ¿Ve? La iota. Dice iota. Iota. Entonces tenemos iota. Pero tenemos dos iotas. ¿Cómo sé yo si es nominativo o es acusativo? Iota, ¿verdad? Entonces, entonces tenemos que buscar el verbo. Tenemos que buscar el verbo. Una iota o un cuernecito, de ningún modo sobrepasar. Aquí está el verbo. Sobrepasar. Entonces, ¿quién sobrepasare de la ley? En este caso, la famosa iota, ¿verdad? Una iota o un cuernecito sobrepasare. ¿Quién sobrepasare? Una iota, un cuernecito. Esos son entonces nominativos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sobrepasare de la ley? De la ley, ¿quién de ningún modo sobrepasará? ¿Quién? Recuerde que le preguntamos siempre al verbo ¿quién? ¿De quién habla? ¿Quién de ningún modo sobrepasare de la ley? Una iota o un cuernecito. ¿Está bien? Eso es suponiendo que ya tiene todo el texto traducido. Pero es obvio entonces que iota es un... Ajá. Ahora quiero decirles y quiero enfatizarles que una iota en, que viene aquí, no es un artículo indefinido. Parece, pero no lo es. ¿Está bien? Entonces, iota, una, ¿verdad?
Ese una, que ya lo vamos a ver en la otra página, ¿verdad? Bueno, pero aquí estaba también. Iota, una. Aquí aparece el sustantivo con su respectivo adjetivo. Iota una. Vamos a ver cómo hacemos para no enredarlo. Iota una. Que luego se traduce una iota. ¿Verdad? Iota una. En, como yo les dije al principio, bueno, pero digamos que usted lo escribe en la tabla, lo busca en el diccionario. El diccionario le va a decir que es un adjetivo que viene de is. Este es el paradigma. El paradigma is, que, bueno, va a ser neutro singular nominativo. ¿Por qué es neutro singular nominativo? Porque el sustantivo es neutro singular nominativo. Y concuerda en género, en número y en caso. ¿Ven? Es parecido. Por eso es neutro singular nominativo. Entonces, en es un adjetivo, no es un artículo indefinido. ¿Bien? Un uno, de ahí viene un uno, no del artículo indefinido. Una iota, entonces está hablando de algo concreto, un sustantivo concreto. ¿Qué está hablando? De una iota. Y la iota es la que está en el alfabeto. Está hablando de algo concreto, ¿verdad? De la iota, de la letra del alfabeto. Ahora sí, pasamos. Bueno, aquí viene ya en, disculpe, porque aquí no venía todavía definido. En, lo buscamos en el diccionario, habíamos dicho, ¿verdad? Estamos con esta. Iota en, ¿verdad? Que estamos diciendo que esto es un adjetivo y que esto es un sustantivo, ¿está bien? Y que es un sustantivo neutro. Dijimos que lo buscamos en el diccionario, viene el paradigma is, ¿verdad? Es neutro singular nominativo porque el sustantivo es neutro singular nominativo. Neutro, los dos son número singular y los dos son género neutro, ¿verdad? Bien, ahora traemos el paradigma is, que aquí lo tenemos, que significa una, se traduce, y vamos a buscar el término en. El término en, ¿verdad? Neutro singular, dice neutro singular nominativo. Lo encontramos aquí, pero también lo encontramos aquí, en el acusativo. Esto de que el acento vaya para un lado y para otro, tiene que ver mucho con las palabras que continúan. Pero en este caso, digamos, usemos la oficial es la de arriba, ¿verdad? El espíritu agudo, el acento agudo. Bien, entonces tenemos cuál de las dos es nominativo o acusativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿por qué es nominativo? ¿Por qué es nominativo? Porque el sustantivo es nominativo. ¿Entienden? Así es sencillo. Por eso es nominativo. Porque tiene que concordar con el adjetivo que está calificando, que está diciendo es uno, o está determinando también. Bien, pasamos a la palabra siguiente. Entonces estamos iota una iota, y que es una conjunción coordinada disyuntiva o, y luego viene mía. Bien, viene mía. Lo escribimos aquí, lo busco en el diccionario, y mía es un adjetivo, ponga atención, que viene de is también. Es otro que viene de is. Dice que es femenino singular nominativo. ¿Por qué femenino singular nominativo? Porque es el adjetivo de querea, de cuernecito. Es el adjetivo. Entonces viene mía querea. Es el mismo caso. Mía querea, ¿verdad? Es el mismo caso de iota en, ¿verdad? Mía, iota en o mía queren. Mía es lo mismo, nada más que está conjugada, es un adjetivo que está conjugado declinado de manera distinta. Pero no solo declinado, la forma cambia en el femenino. Mía querea va a ser femenino porque
querea es femenino. En es neutro porque iota es neutro. Entonces, querea va a ser femenino singular nominativo porque querea es femenino singular nominativo. El adjetivo concuerda en género, número y caso con el sustantivo. Y donde encontramos a mía, femenino singular nominativo. Femenino singular nominativo. Aquí está. Es este. ¿Lo ves? Ese es un cuernecito, ¿verdad? Nosotros lo ponemos como un masculino, pero es femenino. Un cuernecito en griego es femenino, digamos, es femenino, aunque en español sea masculino. Un cuernecito. Entonces este que aparece aquí no es un artículo indefinido, ni una es un artículo indefinido. Son adjetivos. Son adjetivos que acompañan el sustantivo. ¿Está bien? Bien, entonces si está bien, pasamos a la otra página. Querea. Y querea lo escribimos en la tabla. Lo buscamos en el diccionario, nos dice, es un sustantivo que viene de querea, ¿verdad? Es un femenino singular nominativo. Entonces yo busco el paradigma de querea y solamente encuentro un texto, dos textos. Está en Mateo y está en Lucas. Vamos a ver en cuáles más textos está querea, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. Capa, ¿dónde está la capa? Vamos a ver dónde está la capa. La capa está aquí, ¿verdad? Vamos a ver, querea, rho, alfa, y bueno, ya apareció aquí, querea y querea. Ve, aparece dos veces, ¿verdad? Aparece en dos formas, ¿verdad? Porque son casos distintos. Eso solo aparece en Mateo 5:18 una vez, ¿verdad? Y vamos a ver si le agregamos la ni, si la acepta. Y la otra dice que es en Lucas 16:17, también como femenino singular acusativo. Solo aparecen dos veces en todo el Nuevo Testamento, el cuernecito, mientras que iota aparece solo una vez. Entonces tenemos que querea es cuernecito. Los que han visto la letra hebrea son un pequeño acento en la letra hebrea. Bien, entonces tenemos querea. Y querea dice que es femenino singular nominativo. Femenino singular nominativo. Bueno, ¿por qué decimos que es femenino singular nominativo? ¿Por qué es femenino? Bueno, porque la forma es del femenino singular nominativo. La otra forma del acusativo es diferente. ¿Saben? An, termina, eso es a. También, ¿por qué es nominativo? Esa es la respuesta sencilla. Pero la respuesta normal, gramatical, es que dice una iota, un cuernecito, de ningún modo sobrepasare. Usted le pregunta a Parelsi, ¿verdad? Sobrepasar, pero hagámoslo aquí en español que está traducido para que usted me lo entienda bien. ¿Quién sobrepasare? Digo, ¿quién de ningún modo sobrepasare de la ley? ¿Quién? ¿El iota o el cuernecito? ¿Ve? Son nominativos. Es el sujeto de la oración. Por eso se sabe también que son nominativos. Así lo hacemos en español. En griego es mucho más fácil porque usted ve las declinaciones y usted nada más. Es decir, nos hace perezosos para preguntar. Por eso les dije que el griego es más fácil que el español. Pasamos. Cuernecito. Dice umi. Umi es una partícula negativa de ningún modo. De ningún modo, de ninguna manera. Entonces eso se traduce de ningún modo. Y luego viene parelsi, el que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Que es el verbo. Bueno, lo ponemos aquí, lo busco en el diccionario. El diccionario me dice, es un verbo que viene de parérjome, que es un auristo subjuntivo activo, tercera singular. Me interesa
la tercera característica, que es activo, y de aquí yo busco el paradigma. Paradigma activo de parérgome. Aquí está el paradigma activo de parérgome. Y lo traduzco por sobrepasar. ¿Dónde encuentro la palabra parelsi? Esta palabra, parelsi, la encuentro en el auristo subjuntivo tercera singular. Auristo subjuntivo tercera singular. Aquí está, parelsi. ¿La ven? Dice parelsi. ¿Cómo se traduce parelsi? Sobrepasare. Yo sobrepasare, tú sobrepasare, él sobrepasare o ella sobrepasare. Entonces, de ningún modo sobrepasare o pasare, ¿verdad? Pasare. Pasamos de página. Apo, es un inicio. Apo, que es una preposición con genitivo desde. Implica inicial, ¿verdad? Desde, y estamos hablando del libro de la ley. Y entonces viene desde, aquí está desde, vamos a ver, de, que se fusiona con el artículo, apo tu nomu, viene nomu con su respectivo artículo, ¿verdad? Ahí está el artículo, pero la palabra nomu es la variable, la que varía, ¿verdad? Y el artículo también varía, pero nosotros no estamos haciendo el artículo, solo el sustantivo. Nomu lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo que viene de nomos, es decir, nomos es el paradigma. Busco el paradigma nomos, aquí lo tengo, que es ley, y lo tengo en pantalla. Es un nomo o nomos, es un sustantivo masculino, y inmediatamente, bueno, dice que es masculino singular genitivo el diccionario. Pero ¿por qué masculino singular genitivo? Bueno, vamos a darle una razón. Primero yo tomo el artículo tú, lo busco, aquí lo encuentro. Es un genitivo masculino, no neutro, porque nomos es masculino, no neutro, porque es un artículo que comparte el masculino y el neutro. Y nomu es la palabra que sigue, aquí está acompañada, por lo tanto se traduce de la ley, ¿verdad? Es lo mismo, se le hacen preguntas al verbo, y se sacan los complementos, los diferentes complementos de la gramática española, pero en griego no es interesante, porque con solo usted saber, con solo ver la declinación, la desinencia, determinamos qué caso es, qué función tiene el verbo, el sustantivo, y cómo se traduce de la ley, ¿ve? De la ley. Aquí porque está fusionado con apo, con la preposición apo, de la ley. Pasamos de página. Eos, y siempre es importante, estas dos preposiciones juegan un papel importante. Desde, hasta. Desde la ley, ¿verdad? Y siempre eso viene. Aquí se aplica de la ley, digamos, desde el inicio de la ley, desde que inició la ley, desde que Moisés la dio, hasta que todo se cumpla, ¿verdad? No pasará una sola iota o un solo cuernecito. ¿De qué? Desde el inicio de la ley hasta que todo se cumpla, ¿eh? Desde el inicio hasta el fin, hasta que todo llegue a ser. Bueno, vamos a ver, espero no haberles hecho un enredo. Entonces la conjunción subordinada temporal hasta, ¿verdad? Y viene hasta an, que es la partícula modal, que hasta que, y luego viene hasta que, viene panta. Vean panta aquí, lo escribimos acá y lo vamos a ver de una manera detenida. Lo buscamos en el diccionario y dice que es un adjetivo. Oh, pero ¿dónde está el
sustantivo que califica. Todas. Viene de paz, pasa, pan. Es neutro, plural nominativo, porque el sustantivo es neutro, plural nominativo. El sustantivo aquí está tácitamente. Está tácito, no está presente, pero ellos no lo escriben porque era obvio, era de sentido común cuál era el adjetivo, ¿verdad? Hasta que todas, y ahí es donde viene la pregunta, ¿hasta que todas qué? Bueno, pero antes de hacer esa pregunta, ¿hasta que todas qué? Vamos a ubicar panta, porque dice que es neutro plural nominativo. Vea, panta aparece en 3 lugares. Aparece aquí. Aparece aquí. Estos son los casos donde hay que acudir mucho a la gramática española. Y entonces, hasta que todas. Y luego viene el asunto. ¿Es nominativo? ¿Es sujeto de la oración? ¿Es complemento directo de la oración? ¿Es acusativo? ¿Es complemento directo masculino, panta, singular o es plural? Porque el verbo es singular. El verbo es singular. Entonces tenemos un caso, y grabémoslo aquí, donde puede ser neutro, neutro plural nominativo, neutro plural acusativo. Entonces le preguntamos al verbo. Y se lo vamos a preguntar, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El verbo llenite, que aparece aquí, llenite, ya ahorita lo vamos a ver. Nada más vamos a ir viendo lo que aparece aquí, que buscamos en el diccionario y nos va a decir ahorita que viene de ginome, que es acontecer, que es auristo subjuntivo medio tercera singular, que buscamos el paradigma medio de ginome, pero resulta que es tercera singular, es singular, hasta que todas se aconteciere. No, hasta que todas se acontecieren. Eso es común en los escritos griegos, que vaya el adjetivo y el verbo y no concuerden en número, como en este caso no concuerdan en el número. Uno es singular y el otro es plural. En español concuerda en número. Corren, las mujeres corren, no decimos las mujeres corren. Aquí hay un caso donde no concuerda. Bueno, pero y hay un sustantivo que no sabemos cuál es. Nosotros creemos que es rima o rema, ¿verdad? En el griego de Erasmo de Rotterdam, y porque ese es neutro plural nominativo. Bueno, pero ¿por qué? Vamos a ver, vamos a determinar qué es. Porque si es acusativo, podría ser el masculino. Y entonces, hasta que todo aconteciere. Y entonces ahí sí rimaría en número. Pero resulta que no. Preguntémosle a panta. Preguntémosle al verbo aconteciere, perdón. ¿Quién aconteciere? ¿Quién aconteciere? Y así yo me doy cuenta cuál es el sujeto de la oración. ¿O qué es todas? Si es sujeto o es complemento directo. ¿Quién aconteciere? Todas. Todas. Entonces, todas es sujeto de la oración. Es decir, es nominativo. Eso significa que eso descalifica a estos dos. Me dice que es neutro plural nominativo. Por lo tanto, panta es neutro plural nominativo. Así de sencillo. No puedo transformarlo en otra cosa. Espero que esta parte me la hayan entendido, porque vamos a pasar a la otra. Y luego tenemos llenite, que ya lo vimos en parte, porque el verbo es necesario verlo para saber si si el adjetivo era neutro, plural o acusativo. Bien, y llenite lo escribimos, lo busco en el diccionario, me dice que es un verbo que viene de ginome, que es un auristo subjuntivo medio, tercera singular. Es decir, yo necesito buscar el paradigma medio de ginome, porque son 3 paradigmas, activo, medio y pasivo. Me habían aparecido activos, ahora me aparece uno medio.
medio ginume, que lo vamos a traducir como acontecer. ¿Dónde aparece el término genite o genite? Dice que aparece en el auristo subjuntivo tercera singular. Auristo subjuntivo tercera singular. Aquí está. Genite, ¿lo ven? ¿Cómo se traducen los auristos subjuntivos? Pero en voz media. Es decir, que la acción, el sujeto se la realiza a sí mismo. No la realiza él, ni se la realiza otro a él, sino que él se la realiza. Yo me baño. Yo me amo. Una acción hacia mí. Yo me acontezco, ¿verdad? Pero en forma subjuntiva, es decir, un poco dubitativa. Yo me aconteciere, tú te acontecieres, él se aconteciere. Por eso se traduce se aconteciere. Pero también se le puede dar una forma presente, aconteciere, hasta que todas aconteciere. Y siempre recuerde que el verbo en este caso no coincide, no concuerda con el sustantivo ni el adjetivo en el número. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 5:19.